Hola hackers, pensé que ya no iban a volver después del capítulo 3. Me alegra verlos acá. Eso quiere decir que siguen comprometidos con el tema de ciberriesgos. En este cuarto capítulo, básicamente hablamos de lo que es el futuro de los ciberriesgos. ¿Qué es lo que tiene que tener en cuenta un profesional de ciberriesgos y cómo ir un paso más allá a lo que se encuentra establecido en este momento? Y en la charla tuvimos a un gran profesional y un gran amigo que se llama Mario Ureña, y él nos dio una visión bastante interesante y nos habló de muchísimos elementos de ciberresiliencia como un paso más allá de los ciberriesgos. En la ciberresiliencia nos habla muchísimo de cómo podemos reducir impactos y costos sin importar lo que pase. Y una premisa que definitivamente quedó muy clara en esta conversación es que los riesgos sí o sí se van a materializar y todos vamos a sufrir un ataque. Entonces, eso es un punto que lleva al tema de ciberresiliencia y nos lleva a pensar de una manera diferente frente a lo que inicialmente pudimos pensar de pronto desde el tema de riesgos. ¿Qué es importante acá? Tecnologías. Y nos hablaba también de tecnologías que aunque ya existen, no son tecnologías tan conocidas y que de pronto también son algunos de esos temas emergentes que deberíamos tener en cuenta cuando hablamos de ciberriesgos, de ciberresiliencia y cómo podemos empezar a aplicar tecnologías en los temas que nosotros trabajamos. Una de esas tecnologías de la que nos habló Mario fue el tema de la respuesta adaptativa. Saber cuando hay una detección, cómo de alguna manera los mismos equipos que hacen la detección pueden generar una respuesta de manera directa dentro de la infraestructura para generar una protección. Por el otro lado está el monitoreo analítico, que es el uso de inteligencia artificial para el monitoreo de nuestras infraestructuras y de esa manera tener la claridad de cuáles son los eventos que de pronto son importantes, relevantes y que requieren algún tipo de respuesta. Habló también de una tecnología de engaño, que es una tecnología que ya funciona hace tiempo, aunque la unió a un concepto que de pronto él no lo dijo como tal, pero que está inmerso dentro de la propuesta, que es la defensa activa, que no es solamente quedarse esperando que el atacante nos ataque, sino de alguna manera poder responder, atacar al atacante. Entonces, primero está lo de engaño, que es deception, que son la parte de honeypots, donde los atacantes nos muestran las acciones que quieren realizar, y luego vienen unas tareas de defensa activa que son interesantes. Aunque no es un tema directo de ciberriesgos, son esas tecnologías que se pueden tener en cuenta dentro del marco de cómo podemos responder a esos riesgos y cómo podemos pensar en el tema de ciberresiliencia como un paso más allá de lo que tenemos. Adicionalmente, un tema importantísimo para la mitigación de riesgos y obviamente dentro del tema de ciberresiliencia fue el tema de cómo debemos plantear múltiples escenarios y utilizar múltiples fabricantes. ¿Por qué? Porque si una amenaza llega a afectar uno solo de nuestros elementos o de nuestros activos dentro de nuestra infraestructura, toda nuestra operación se puede ver afectada. Y eso es lo que debemos pensar y evitar, tanto en ciberresiliencia como también cuando estamos pensando y analizando los diferentes riesgos que pueden existir. Si somos dependientes de una sola tecnología, un ataque nos puede generar un impacto muchísimo más alto. Que hablamos también de temas de diferentes arquitecturas para que no todo pueda ser atacado de la misma forma. Eso quiere decir la búsqueda y generación de arquitecturas dinámicas que de alguna manera permitan que un atacante necesite conocer diferentes áreas, diferentes zonas, diferentes elementos para hacer un ataque que en realidad pueda generar un impacto grave al negocio. Eso quiere decir que de alguna manera deberíamos cambiar la forma, los procesos y las tecnologías involucradas en esos procesos cada vez que los realizamos. Algo que no es fácil, pero es muy interesante como concepto, como un avance mucho más allá a ese manejo y administración de los riesgos. También hubo tema muy interesante, lo que planteó Mario, acerca
de la no persistencia de la información. Saber que de alguna manera nuestros contenedores de información no están siempre en el mismo lugar, no se encuentran siempre de la misma forma configurados para evitar que un ataque genere un impacto mucho más alto. Entonces, si la información no está todo el tiempo almacenada, si la información de alguna manera la saco rápidamente en infraestructura, puedo evitar el impacto que se puede generar si esa tecnología o ese activo se llega a ver comprometido, y es parte de la ciberresiliencia y también el enfoque de lo que hablamos de ciberriesgos. Para el cambio de arquitectura había un tema ahí o un término que utilizó Mario, que era la impredecibilidad, que de alguna manera sepamos o entendamos o generemos estrategias de cómo volver impredecible nuestra información y nuestra infraestructura dentro de ese mismo manejo dinámico, tanto de los activos como de la información. Y hubo otro elemento que también fue muy interesante dentro de algunos de los conceptos que Mario compartió con nosotros, que fue la concientización contextual. ¿Qué es esto? Primero que todo, ser conscientes de todos esos elementos que hay dentro de el mercado y dentro de la industria, que de alguna manera nos advierten de los diferentes ataques que pueden existir, pero no solamente ser conscientes y consumirlo por consumirlo, sino además ponerle un contexto donde sepamos cuáles son los grupos o cuáles son los ataques que en algún momento pueden llegar a afectar mi infraestructura, y de esa forma poder llegar a ser una protección clara y poder adelantarme a esos riesgos que pueden estar identificados ya de manera previa. Y eso dentro de un contexto también de ciberresiliencia que, como les decía, es como ese paso más allá de los ciberriesgos. Y creo que fue el mensaje principal que Mario nos deja sobre ese futuro de los ciberriesgos. Habló también de una parte de la importancia de la base teórica, certificarnos, estar preparados, conocer nuevas cosas. No es solamente un tema de autoestudio, sino de pronto también utilizar frameworks, estándares y certificaciones que de alguna manera ya tienen un cuerpo de conocimiento, algo como los que le estamos tratando de compartir aquí en BeHacker, para que ustedes vayan conociendo los diferentes elementos, habilidades y conocimientos que requieren dentro de cada uno de estos roles de ciberseguridad. Adicionalmente, nos habló que muchos de nosotros podemos conocer elementos como el NIST Cyber Security Framework y la ISO 27032 desde el lado de ciberseguridad. Sin embargo, que era interesante ver otros tipos de estándares que van enfocados en ciberresiliencia y que tienen un enfoque totalmente diferente. Nos contó un poco de historia, de pronto ustedes lo recuerden, de pronto no. Nos habló un poco de la BS 7799, que fue eso que existió antes de ISO 27000, y adicionalmente nos contaba del Rainbow Series, que era algo que se utilizaba antes como para estandarización de temas de TI. Y en primicia nos contó de la ISO 31050, que en el momento de la charla estaba sin publicar, ya se encuentra disponible dentro del tema de gestión de riesgos emergentes, que también es un tema bastante interesante. ¿Por qué? Porque tenemos la serie de la ISO 31000 que nos permite hacer toda la gestión de riesgos, pero van a haber muchísimos riesgos que no conozcamos. Por eso es importante conocer y ver desde otra perspectiva qué puede pasar a medida que nuestra tecnología va avanzando. Y sobre esto hizo relación a un documento de un profesional colombiano, Jamie Cano, nos habla sobre la ventana de AREM. Y dentro de ellas tenemos dos conceptos fundamentales que buscan que todos los riesgos de alguna manera los pueda conocer sin importar en el cuadrante de la ventana que se encuentre. La información acerca de este documento la van a encontrar en los contenidos para este capítulo, lo cual es recomendable que lo lean y puedan ver cómo esos riesgos que no son conocidos o que están dentro de otros cuadrantes los podemos llevar a una parte conocida para poder tratarlos de manera adecuada.
Que es interesante también y algo que debemos tener en cuenta. Riesgos emergentes, ¿cómo clasificarlos? Hablaba Mario dentro de la charla que muchas veces buscamos que los riesgos los podamos medir de manera cuantitativa, donde tienen de alguna manera una claridad más exacta. Pero es difícil cuando no tenemos una forma de entender si el riesgo se ha materializado, si no tenemos forma de medirlo, porque simplemente no ha pasado porque es un riesgo emergente justamente. Y ahí entra una calificación cualitativa. Y es, aunque no es lo ideal, es la forma en que podemos hacer esta medición de estos tipos de riesgos y es parte de esas necesidades que vamos a tener a futuro cuando hagamos medición de riesgos emergentes. Algo que también se habló dentro de un contexto de continuidad de negocio y resiliencia es que muchas veces esa continuidad de negocio no va a funcionar todo el tiempo porque los contextos cambian. Eso quiere decir que lo que teníamos planeado en continuidad nos va a permitir llegar hasta cierto punto, pero va a haber un punto en que necesitamos hacer un cambio y volver a realizar algunos ajustes para que todo siga funcionando. Y se habló también de estándares existentes en ciudades resilientes e inteligentes que las pueden revisar dentro del video que se encuentra en YouTube. Preguntas que aparecen desde esta parte de ciudades inteligentes de cómo se puede proteger una ciudad completa y qué elementos se deben integrar para la valoración de riesgos y la ciberresiliencia en este tipo de ambientes. Se habló un poco de ataques. Y también es interesante verlo desde la parte de riesgos, porque aunque los ataques siguen avanzando, tenía algo muy curioso dentro de toda la conversación, es seguir diciendo que el engaño sigue siendo ese ataque número uno utilizado por los atacantes. Entonces, desde ahí, también la valoración de nuestros riesgos tiene que estar enfocada en qué valoración le estoy dando a ese engaño y cómo lo puedo llegar a manejar en algún momento. Se habló muchísimo también de los ataques, diferentes tipos de ataques que ahora se pueden encontrar as a service y que hacen que también tengamos que hacer una medición de riesgo inteligente que de pronto podemos estar en un contexto o en un ambiente donde los atacantes puede ser que no sean tan habilidosos, pero hay alguien que les vende esa habilidad y eso va a afectar directamente los planes y la mitigación de riesgo que yo debo pensar. Y eso es algo que tenemos que pensar también como un reto y a futuro, cómo puede seguir avanzando esas plataformas y obviamente eso cómo puede afectar la valoración de mis riesgos. En resiliencia se habló de 3 conceptos técnicos, que es la redundancia, la alta disponibilidad y el balanceo de carga, que son importantes y que también se deben tener incluidos en nuestros planes de mitigación de riesgo. Todos ellos apoyan la continuidad de negocio y la recuperación de desastres cuando estamos hablando de que se ha materializado algún tipo de riesgo. Hablamos de la ISO 27032 también desde un concepto de cyber safety, viéndolo como la protección de las consecuencias de los ataques a las personas. Entonces, desde ahí vemos una perspectiva totalmente diferente que es muy interesante para que la analicemos cuando estemos trabajando el tema de riesgos, que no lo dejamos solamente al lado de cybersecurity, pensando en las tecnologías, sino cyber safety, pensando también en cómo pueden impactar la materialización de riesgos a las personas. Y por último, algo que tienen que tener en cuenta ustedes que están interesados en la parte de ciberriesgos es que estos ciberriesgos van a seguir aumentando. Nuestra sociedad va a seguir generando nuevas tecnologías. Esas nuevas tecnologías van a generar nuevos riesgos y esos nuevos riesgos van a ser los que ustedes se tienen que enfrentar cada día cuando estén trabajando en este rol. Entonces, eso es parte de ese trabajo y ese conocimiento continuo que no puede parar desde esta perspectiva de ciberriesgos. Gracias por completar este capítulo. Espero que sea muy bueno para ustedes, que les permita de alguna manera tener una luz de lo que es este rol. Seguimos viéndonos aquí en Biohacker Pro.